Bendiga, hermanos. En esta tarde les invito a que se pongan de pie. Damos gracias al Señor por un día más que Dios nos permite estar aquí. Amén. Vamos así, hermanos, a abrir nuestras Biblias en el Salmo capítulo 37. Vamos a estar leyendo del versículo 4 en adelante. Salmo capítulo 37, versículos 4 en adelante. Mientras lo encuentre, hermanos, le damos la bienvenida. Qué bueno que podemos estar aquí. Nos da gusto verle una vez más. Damos también la bienvenida a cada persona que nos acompaña a través de esta transmisión. Dios le bendiga esta tarde y deseamos con todo nuestro corazón que se gocen juntamente con nosotros. Salmo 37, ¿lo tiene listo, hermano? Amén. Dice la palabra del Señor: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Hasta ahí, hermanos. Deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Quiénes de ustedes tienen peticiones delante de Dios? Yo creo que cada uno, ¿verdad? Todos tenemos peticiones delante de Dios. Bien, hermano, pues este texto dice: deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Así es de que, hermanos, vamos a alabar al Señor en esta hora juntos, porque es bueno, y vamos a deleitarnos en su presencia. Amén. Te damos gracias, Señor, en esta hora por la bendición, Señor, que nos concedes hoy un día más, de poder estar en tu casa, de poder alabar tu nombre, de poder bendecir y exaltarte, Señor, como tú lo mereces, porque tú eres digno de recibir la gloria y la honra. En esta hora, Señor, reconocemos tu majestad, reconocemos, Señor, que tú eres nuestro Dios poderoso, majestuoso, y aquí estamos delante de ti, Señor, para rendirte, mi Dios, nuestra alabanza y nuestra adoración. Señor, toma en tus manos, mi Dios, cada corazón en este lugar, de los que están desde casa, Señor, y que tu Espíritu Santo venga, Señor, a hablar, a ministrar, a tocar, a llenar. Tu Espíritu Santo, Señor, se mueva de una manera poderosa en medio de nosotros. Mientras tanto, Señor, nosotros nos disponemos para alabar y bendecir tu nombre. Te damos gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Gloria al Señor. Así que, hermano, deleítese en esta hora en el Señor, amén, y alabe al Señor con nosotros.
porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú. Grande es tu amor, grande es tu gloria. Puedes alabarte, Señor. Aleluya, porque grande eres, Señor, y nadie puede igualar lo que hiciste tú por mí. Has cambiado mi dolor por tu amor. Me has dado libertad, vida eterna y mucho más. Le decimos al Señor, Mi Jesús, ¿a dónde iré si no estás? Nada soy, pues tu amor me conquistó. Siempre te amaré y ahora vivo para ti. Eres todo lo que quiero, ya no sé estar sin ti. Quédate conmigo, mi Jesús. Y nadie puede igualar lo que hiciste tú por mí. Has cambiado mi dolor por tu amor. Me has dado libertad, vida eterna y mucho más de lo que pueda imaginar. Mi Jesús, ¿a dónde iré si no estás? Nada soy, pues tu amor me conquistó. Siempre te amaré y ahora vivo para ti. Eres todo lo que quiero, ya no sé estar sin ti. Quédate conmigo, mi Jesús. Aleluya. Y le decimos, y ahora vivo para ti. Eres todo lo que quiero, ya no sé estar sin ti. Quédate conmigo, mi Jesús. Aleluya. Gloria al Señor, porque ahora vivimos solo para Él. Amén. Que el fuego del Señor arda en nuestros corazones esta noche. Dios del fuego limpiador, mándalo. Aquel poder consumidor, manda el fuego hoy. Dios de Elías, escúchanos, mándalo. Señor, en vida o muerte yo me doy. Manda el fuego.
nuestro ser, amén, el fuego. Aleluya, y le damos la gloria al Señor, amén, porque Él vive, porque Él es nuestro Dios, porque estamos aquí para adorarle. Cuán hermoso eres Jesús, mi Señor, son tus palabras, es tu grande amor, Señor, es tu amor.
en esta hora. Su misericordia es tan grande, hermano, tan grande. Es la bondad del Señor que hoy estamos de pie aquí en su casa. ¿Por qué no voltea con el que está a su lado, hermano? Dele una sonrisa. Dígale: Dios te bendiga en el nombre del Señor. Y así, hermanos, vamos a alabar al Señor. Amén. Al que me ciñe de Vamos a hacer una oración por las ofrendas y los diezmos ahí en su lugar. Oremos en reverencia, amén, y vamos a darle gracias al Señor. Así le voy a estar pidiendo a mi hermano Turi allá atrás que nos dirija en la oración por las ofrendas. Amén. Así podemos pasar y traer nuestras ofrendas al alfolí. Esta luz brillará, crecerá, arderá. Esta luz es poder de Jesús.
hermano, ofrenda de olor grato delante del Señor en esta hora. Vamos a venir delante de su presencia y vamos a decirle: Señor, a tus pies aquí estoy, mi Dios, como sacrificio vivo, Señor. Aquí estoy, mi Dios, para rendirme delante de ti, para adorarte, Señor, y para exaltar tu nombre. Sí, Señor, recibe la gloria y la honra en esta hora. De mi seguridad.
Dios. Pero sobre todas las cosas, eleva tu corazón en adoración al Señor. La tierra misma alaba al Señor. A su palabra, dice la Biblia, a su voz tiembla la tierra. Entonces, hermano, nuestro corazón debe de postrarse ante la presencia del Señor. El Señor está aquí, el Dios omnipotente está aquí entre nosotros. Entonces debemos de postrarnos en adoración, hermano. Que la creación siga alabando al Señor, pero usted y yo vamos a seguirle adorando, amén. Vamos así, hermanos, a pasar a la palabra del Señor y a recibir el consejo que Dios. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están, hermanos? Qué bueno, nos da mucho gusto estar aquí en la casa de Dios entre semana, hermanos. Aquí yo sigo luchando, hermano, con ese ritmo y mentalidad que he escuchado a muchos y a muchas iglesias, que pareciera ser que venir entre semana es como que hacerle a Dios un favor. Y lo digo en serio, hermanos, lo digo porque muchas iglesias, desafortunadamente, las reuniones entre semana, sus asistencias son muy, muy bajas. Y siempre he creído, conforme a la Biblia, que estar en la casa de Dios es una bendición, independientemente del día, hermanos. Y es cierto, la Biblia dice que nos ofrecemos como sacrificio, pero cuando dice sacrificio se refiere en la manera de ofrenda, de ofrendante, de dar, no de venir a fuerzas, como cuando decimos ahí, ¿verdad? Vengo más con ganas que a fuerzas, vengo más, sí, pues sí, o como dicen por ahí, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Lo vas a hacer? Pues sí, pues tengo que, es una especie de sacrificio, pero estar en la casa de Dios siempre es una bendición y qué bueno que está aquí. Mire, voy a invitarlo a que abra su Biblia junto conmigo y me acompañe al Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 16. Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 16. Este pasaje bíblico, en la gran mayoría de las versiones, hermanos, antiguas, tiene una connotación muy limitada en su contexto. Y esta tarde el deseo de mi corazón es que nosotros comprendamos en realidad qué es lo que quiere decir o lo que dijo el autor en relación a ello. Así que voy a leer la versión más popular, que es seguramente la que usted trae, y luego ocuparé otras dos versiones más actuales que están más apegadas a la expresión del original. Y dice el Evangelio de Lucas capítulo 5 versículo 16. Mas él se apartaba a lugares desiertos, ¿y qué dice la Biblia? Y oraba. Miren lo que dice la versión lengua actual. Dice de la siguiente manera: pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Y luego la versión Dios habla hoy, una versión más actual todavía, que trae una connotación muy acertada al original, dice: pero Jesús se retiraba a orar a lugares donde no había nadie. Siéntese por favor en esta hora. ¿Sabe que algo que me llama mucho la atención de estos tiempos es el hecho de saber cómo está el cristiano de manera individual o de manera privada o de manera personal está trabajando su vida espiritual? ¿Sí me explico, hermanos? Hoy en día la gran mayoría del evangelio, y lo digo en ese término, hermanos, porque existen cada día más maneras de querer acercarse a Dios, y muchas de ellas nos enseñan aparentemente cómo te puedes acercar a Dios. Y le voy a ser bien sincero, como ha habido buenos maestros que han mostrado a través de la iluminación buenos métodos para acercarnos a Dios, ha habido otros también de la misma manera que nos han alejado y han creado una especie de apariencia de lo que es acercarse a Dios. Así que el propósito de este mensaje es que nosotros como cristianos detectemos conforme a la Biblia
y conforme a los hombres de Dios. Qué importante es para el Hijo de Dios saber cuando Jesús ocupaba en su vida la frase que dijeron los 4 autores, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, aun cuando los 4 autores en la versión 60 solo dicen que y Jesús se apartó a orar. Una vez escuché a un predicador decir que en la Biblia solo se registraban 4 ocasiones en donde Jesús oró. Así que la oración en privado o la oración en devocional o en el desierto, como se le conoce en realidad, no es algo a lo cual deba de ser muy practicado por el creyente. En lo personal me incomodó y me molestó mucho porque eso sucede a la falta de entendimiento bíblico y al solamente utilizar la versión castellano 60 como la fuente de enseñanza, cuando hay otros libros y otras Biblias de autores que nos muestran que en realidad muchas de las expresiones del antiguo tiempo, en realidad no es que estén incorrectas, es que están limitadas. Este pasaje bíblico se habla en singular y en plural, pero la realidad es que este pasaje bíblico es una expresión plural. Jesús, a pesar de que en los evangelios solo se encuentra 4 veces en realidad que Él se apartó a orar, la práctica de Jesús por orar, de acuerdo a las versiones que yo leí esta tarde, si usted leyó, fueron muchas. Dice con frecuencia. Así que yo he puesto por título a este mensaje, El desierto, un devocional con Dios. Cuando hablamos de la palabra desierto, generalmente los maestros, los predicadores, tomamos a consideración que el desierto es un lugar de prueba. Y sí es correcto, de acuerdo al Antiguo Testamento. Dice la Biblia que Dios llevó a su pueblo al desierto para probar su corazón. Ocupamos el desierto para enseñar que en el Antiguo Testamento el desierto era una especie de expresión de confrontación con Dios en tiempos de dificultad. Lo practicó David, lo practicó Elías. Pero en el Nuevo Testamento, hermano mío, cuando usted lee la vida de Jesús particularmente y escucha la palabra desierto, no es que se refiera al contexto de que Jesús era probado solamente, no. Sino el desierto tiene la característica de ser un lugar en donde se reflexiona. Ejemplo, ¿quiénes han tenido la oportunidad de ir al desierto alguna vez? Levante su mano. No me vaya a decir allá al motocross y allá andaba con las motos, porque no hablo de eso. Yo hablo del desierto en donde usted lo único que ve es posiblemente arena, no hay nada de agua y la pregunta es del sentido común de la mente y del razonamiento. ¿Qué estoy haciendo aquí? Y luego voltea a ver para todos lados y dice, ojalá y no me pierda, porque si me pierdo, aquí me muero. Porque el desierto es un lugar privado en realidad, es un lugar en donde depende el cristal con el que miramos. Aprendemos lo bueno, pero también lo malo que es estar en un desierto. Un desierto se puede convertir en un lugar de frustración, se puede convertir en un lugar de tristeza, de soledad, pero también un desierto se puede convertir en un lugar para reflexionar sobre nuestra vida en Dios, que de hecho Jesús lo practicaba. Cuando vemos a Jesús orar con frecuencia, lo que quieren decir los autores es que Jesús, lo más probable, hermano, no puedo asegurarlo porque no está en la Biblia, pero bajo este contexto, lo más probable es que Jesús tenía un tiempo de devocional con el Padre. ¿Por qué? Bueno, porque Él hablaba con el Padre. Jesús en carne en la tierra, a pesar de que era el enviado, y era el que venía a salvar a la humanidad, tenía que tener necesariamente una comunicación con el Padre. Por eso oraba. Jesús también se apartaba a orar al desierto, porque la Biblia enseña que ahí se fortalecía. Cuando usted lee la historia del Getsemaní, allá en el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Lucas, usted ve a un Jesús una noche previa a ser entregado, estar orando y le dijo las famosas palabras al Padre, de ser necesario que pase esta copa de mí, que no pase, dando a entender, es algo muy, muy duro, pero se tiene que hacer tu voluntad. Y el único que detecta, médicamente hablando, lo que estaba sintiendo Jesús fue Lucas, porque era médico de conocimiento científico.
Y dice que él, de acuerdo a la versión que le dieron y quien le contó lo que estaba sucediendo, porque voy a hacer una aclaración, Lucas en realidad no era de los 12. Por lo tanto, Lucas no caminaba con Jesús probablemente como en el círculo de Jesús. Cuando usted lee el Evangelio de Lucas al principio, él hace una explicación y dice, en base, lo voy a parafrasear, en base a la investigación, a las personas que me ha acercado, a los sucesos que he escuchado, voy a escribir este evangelio. Así que Lucas en realidad, cuando alguien dice por ahí, Lucas estaba mirando que caían gotas de sudor de sangre, no. Lo más probable es que alguien miró a Jesús y cuando le confrontó Lucas y le preguntó, ¿qué era lo que pasó en ese lugar cuando se apartó de los 12? Seguramente comenzó a comentar que caían grandes gotas de sudor. Ese sudor, médicamente hablando, era prácticamente una especie de embolia o una especie de parálisis, hermano. Lo digo así para no entrar en detalle. En pocas palabras, Jesús estaba muriendo literalmente. Y dice la Biblia que descendieron unos ángeles. ¿Y qué hicieron? Lo fortalecieron. Porque humanamente hablando, el maestro estaba padeciendo mucho. Eso no le quitaba la divinidad, pero humanamente hablando sí estaba a punto de morir. Eso lo enseñamos sin ningún problema. Así que Jesús, cuando se apartaba a orar, cuando se apartaba y se distanciaba, era su desierto. ¿Por qué Jesús se apartaba a orar en un desierto? También lo hizo para no entorpecer los planes del Señor. Hubo una ocasión en donde Jesús alimentó una multitud. Allá en el Evangelio de Juan lo encuentra, capítulo 6. Y dice la Biblia que cuando surgió el milagro y esas multitudes, esas miles de personas, vieron que Jesús multiplicó los panes y los peces, la gente comenzó a hablar entre ellos y dijeron, este es nuestro Salvador, el que nos va a redimir. Y dice la Biblia, dice el autor Juan particularmente, que comenzaron a decir entre ellos, vamos a aprenderlo y vamos a hacerlo nuestro rey para que vaya y nos liberte de los romanos. Y dice Jesús allá en unos versículos más adelante que él, al saber las intenciones del pueblo, porque en el don de discernimiento, que sabía lo que sucedía, dice que prefirió apartarse e irse al desierto a orar. ¿Por qué lo hizo? Porque el desierto, el pasar tiempo con Dios a manera de devocional, es esa parte que nos ayuda también para no entorpecer los planes de Dios. Así que cuando yo hablo de que el cristiano tiene que aprender a ver el devocional como un desierto, voy a hacer la primera pregunta tan compleja, hermano. No quiero pedir que levante su mano santa como lo acostumbro a hacer. Cuando usted lleva su vida cristiana, esta es mi pregunta. No conteste, por favor. ¿Quiénes de los que están aquí tienen un devocional con Dios? No conteste, no diga amén. No hay que comprometer a nadie, ¿verdad? Pero dicen las estadísticas que aquí en Estados Unidos un tiempo con Dios a manera de devocional anda aproximadamente en un 13%. O sea, en otras palabras, 13 de cada 100 cristianos, 1 de cada 10 cristianos en promedio, tienen un tiempo con Dios. Porque la palabra devocional o la palabra desierto en la Biblia es una conexión. Un devocional es un lugar en donde se pasa un tiempo exclusivo entre usted y Dios. Y tiene como propósito conocer a Dios. Por eso cuando Dios hizo pasar al pueblo por el desierto, quería que el pueblo lo conociera. Por eso les enseñó el maná. Por eso les enseñó los alimentos, las leyes, los formó, los educó, porque Dios quería pasar tiempo con su pueblo para que ellos comprendieran que ese tiempo que se puede expresar como un desierto, pero se puede interpretar también como un devocional, era para que el corazón de esa generación de creyentes o de hebreos realmente aprendieran a pasar tiempo con Dios. Y la pregunta ¿es importante que un cristiano tenga un tiempo de devocional con Dios? Antes de contestar esa pregunta, quisiera hacer otra pregunta. ¿Qué es un devocional? La palabra devocional proviene de la, vamos a llamarlo del derivado que significa devoción.
Y el derivado tiene como sinónimo pasión. Lo que hace un devocional cristiano o un devocional en la vida del cristiano es que el devocional te enseña a apasionarte por Dios. Miren, yo a veces escucho ciertos eventos, programas. ¿Cuántos están apasionados? Y la gente eufórica, ¿verdad? Pero la realidad es que salen ciertos creyentes. Eso es muy normal. Y en realidad no hay una devoción, solo es una emoción en base al momento. A otros se les pregunta, ¿cuántos están apasionados? ¡Ah! Y luego vienen ciertos asuntos a la vida, ¿verdad? Y los andan quebrando, los andan doblando, andan lagrimeando, andan batallando, andan sufriendo. Y no es que no sea malo, no. Pero cuando uno realmente tiene un tiempo devocional con Dios en su vida privada, su vida cristiana, yo no estoy hablando de venir a la iglesia, hermano. Yo estoy hablando tú y Dios. Tú y Dios. Vieras cómo se aprende en ese tiempo de devocional. El devocional generalmente se divide en 3 partes. Yo solo voy a ocupar una esta tarde. Se divide en un tiempo de oración, en un tiempo en la palabra de Dios y en un tiempo de reflexión. Si usted ha leído por ahí libros de devocionales, generalmente los devocionales tienen el propósito por ahí de que las personas puedan conocer más a Dios. No están en incorrecto. El problema radica cuando el cristiano cree que un devocional es leer un capítulo pequeño de un librito que te lo comes en 3 minutos. Ya cumplí mi devocional. No. El devocional muchos creen que es como una especie de 5 minutitos de oración, bien amarradito. Señor, te doy gracias, pido perdón por lo que hice ayer, por lo que voy a hacer y lo que haré mañana. Y amarran ahí un devocional. Eso no es un devocional. En realidad un devocional tiene como propósito que pasemos un tiempo de intimidad con Dios. Tiene como propósito entender lo que está sucediendo entre yo y Dios. Porque le voy a decir una cosa, hermano. La manera en la que adoramos en la iglesia a la manera en la que adoramos en casa debería ser muy diferente. De veras, sí. Adorar en la iglesia es congregacional, es todos juntos. Pero adorar en casa es que Dios conoce verdaderamente cómo yo adoro. Es como estar en casa y estar en la calle. No siempre nos comportamos igual. ¿Verdad que no, hermanos? ¿O sí? En la casa usted puede quitarse los calcetines y andar descalzo. Pero no hace eso en la calle. Uno que otro raro, ¿verdad? Pero generalmente no se hace eso. En la casa usted puede comer a sus anchas, ahí si quiere viendo el partido, con el plato ahí sosteniéndolo con el ¿verdad? Ya lo acondicionó. Y eso no lo hace en un restaurante. No va a un restaurante y ahí se pone el plato aquí. No. Porque en realidad en casa tenemos un rostro distinto. No es hipocresía. Es que es confianza. Es quien soy en realidad. Y cuando se lleva una relación con Dios, en la iglesia adoramos juntos. Aprendemos juntos. Crecemos juntos en cierta manera. Pero cuando estamos con Dios a solas, es un tiempo, hermano, muy privado, muy personal, en donde ahí tal vez decimos lo que no podemos decir en el altar. Ahí gemimos como no podemos gemir en el altar. Ahí nos concentramos como tal vez no podemos hacerlo dentro de la iglesia o de manera pública. Así que cuando hablamos de un devocional, estamos hablando de ese estilo de vida que el cristiano debe de tener en su relación con Dios. Así que surge la primera pregunta, ahora sí, ya de las 3 que traigo. ¿Por qué no practicamos este tiempo privado con Dios? ¿Por qué las estadísticas están tan bajas? 1, porque algunos contestaron, no conozco lo que es un devocional, no sé lo que es un devocional. Así como que llevan la vida cristiana creyendo que el cristianismo se basa en escuchar música cristiana, en portarse mejor cada día, no faltar a la iglesia y si alguien tiene alguna necesidad, orar por él. Pero el tiempo de devocional entre ellos y Dios, no sabía que eso se hacía. Y a veces es justificable en cierta manera, porque tal vez no se lo enseñaron en su iglesia, no se lo enseñó su líder, no se lo enseñó el pastor, no se lo enseñaron en el discipulado. Pero ¿cuál es otra razón por la cual no se practica un tiempo devocional con Dios? Porque decimos la frase, no tengo tiempo, contestaron otros. La realidad es que hoy se viven días más difíciles que antes, muy pesados.
que en cierta manera han hecho que los seres humanos, que la sociedad y principalmente los primermundistas, que es donde estamos nosotros, hermano. Imagínense si los primermundistas estamos hasta el tope de actividades, somos muy materialistas. Imagínense los pobres tercermundistas. Ellos les va peor. Porque si uno aquí gana en dólares y uno vive un poco más alivianado en el concepto de más aligerado, imagínense los que ganan en pesos o los que ganan en colonos o en quetzales o en robles ahorita actualmente, se la vive más difícil. Y dicen, no tengo tiempo. Por eso muchos cristianos contestaron, no puedo tener un devocional porque no tengo tiempo. Trabajo mucho. Tengo 4 hijos que mantener y una esposa que soportar. Tengo un carro que arreglar, una casa que limpiar. No tengo tiempo. Otros contestaron, porque no soy una persona de hábitos. Mire, pastor, yo me levanto cuando se me abren los ojitos santos. Hasta ahí me levanto yo. Yo, la verdad, pastor, mire, hasta que los rayos del sol ahí pasan por mi ventana, es el tiempo de despertarse. Yo tengo insomnio, pastor. Yo no puedo dormir. Yo me ando durmiendo a las 1, 2, 3 de la mañana y pues mi tiempo es muy relativo. Es muy difícil que yo tenga manera de acomodarme. Eso fue lo que respondieron a otros. Porque el devocional en realidad sí es un tiempo de hábito. Y por último, otros contestaron. La lista es muy extensa, pero yo solo tomé 4, las que consideré más conocidas. Sí lo hacía, lo intenté, pero lo dejé de hacer. Yo creo que esta es una de las respuestas más comunes. ¿Quiénes se levantaron el 1 de enero así bien poderosos, verdad? Señor, este año es un tiempo de búsqueda contigo. Y ahí andaba, ¿verdad? Se levantó. El 1 no, Señor, porque siempre me desvelo. Entonces el 2. Oh, Señor, el 2 me ando alivianando de la tamalada. Y el caso está que lo intentaron algunos 2, 3 días, 4 días, 5 días, un mes. Pero ¿qué cree? Llegaron ciertas actividades, una enfermedad, pendientes, X, y terminaron dejando de hacerlo. Y cuando vemos esta respuesta de las estadísticas, ¿por qué se deja de practicar el devocional con Dios? Llama la atención. La pregunta entonces es, ¿se puede llevar un devocional con Dios? En primer lugar, Jesús sí lo tenía. Jesús estaba muy ocupado. Si algunos tienen el concepto de que Jesús nomás como que voy a sanar unos 3 ya para terminar la jornada del día, no. El Evangelio de Juan registra un pasaje bíblico que dentro del lenguaje figurado, de las herramientas de la hermenéutica, se le llama hipérbole. Cuando dice el autor allá en el último capítulo, y si escribiéramos todas las cosas que hizo Jesús, ni todos los libros del mundo alcanzarían para escribir todas las cosas que hizo. A pesar de que esa es una hipérbole, es una exageración, lo que quiso decir el autor es que la vida de Jesús generalmente estaba constantemente entregada al trabajo del Señor, porque Él mismo lo dijo. Vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vine a corregir la ley, a enseñarles a los fariseos, a sanar a los enfermos, a levantar la esperanza entre los perdidos, a morir en la cruz, a discipular a 12, y todavía tuve tiempo para tener un devocional con el Padre. Así que la pregunta es, entonces, ¿sí se puede practicar un devocional con Dios? La respuesta es sí. Le voy a dar razones por qué. Porque dormimos de 6 a 8 horas, el cuerpo lo demanda. Algunos duermen más, 9, 10. Otros se columpian, nos roban oxígeno. ¿Se puede practicar un devocional con Dios? Sí, la respuesta es un rotundo sí. Si podemos trabajar de 9 a 11 horas diarias. Mira, hay personas que trabajan más de lunes a sábado. Y dígame, le dice al jefe, no, ¿sabes qué? Mañana no vengo. Bueno, y al siguiente día, no, tampoco, ni me preguntes. No, amarramos nuestra vida para dormir, amarramos nuestra vida para trabajar. Entonces significa que sí, también se puede hacer un devocional con Dios. ¿Y qué cree? Comemos 3 veces al día, otros más. Otros le van recio, ¿verdad? No, pastor, yo 5, me dijo el doctor. Como los pajaritos. Porque si uno no come,
definitivamente que uno se las ve negras. Y cuando me preguntan a mí los cristianos, ¿se puede llevar un devocional? La respuesta es sí. Yo contesto sí, sí se puede. Dirían los jóvenes aquí, ¿verdad? El pastor ya está tirando pedradas. No, fíjate que no. Es que en la vida cristiana tú y yo debemos de saber que un devocional en nuestra relación con Dios es una parte, es un pilar muy importante. Y sabes, es tan importante que una religión o una secta, un movimiento religioso llamado musulmanes, ellos llevan una práctica que se llama el salat. El salat o el rezo o la oración llama mucho mi atención que ellos de manera diaria, todos los días, 5 veces al día, en donde se encuentren. Si están en su trabajo, se atreven a pedir permiso y todos mirando hacia lo que se le conoce como la Meca, hacia donde se encuentra la Meca, empiezan a hacer su rezo, su oración. Y es interesante, hermano, la verdad, el hábito, la constancia, la devoción. Y cuando usted los ve en videos, o si ha tenido la oportunidad de verlos en vivo, es un tiempo privado en donde ellos hacen a un lado, los devotos, ¿verdad? Claro, hacen a un lado todo. Esto es prioridad para mí. Comenzar a glorificar y adorar a Alá. ¿Y qué cree, hermano? Lo llevan a cabo. Y cuando venimos a la vida cristiana, cuando transportamos esta parte, este pilar que es el devocional con Dios en la vida privada, la verdad, como ya lo mencioné hace unos momentos, es una parte muy compleja entre los cristianos. Y yo me atrevo a creer con el tiempo que tengo en el Señor, hermano, que lo puedo corroborar muchos cristianos, que cuando un cristiano no practica un devocional en su relación con Dios de manera diaria, viera qué difícil es crecer, porque no es suficiente venir a la iglesia. Porque no es suficiente que te sientes con el pastor o con el líder a que te dé un consejo o a que te anime. Es necesario, es indispensable que de manera privada, de manera íntima, de manera razonable, de manera completa, de manera personal, yo me comunique con Dios todos los días de mi vida. Si comunicarse con Dios para algunos significa ir manejando, ¡ay Dios, que no me estampe! ¡Qué mal concepto! Si para otros comunicarse con Dios significa, Señor, bendices tus alimentos y que se multipliquen. Por eso es que se multiplican, pero en otro lado, ¿verdad? No diga eso. Algunos lo agarraron, otros no. Señor, multiplícalos, se multiplican adentro y pues olvídese, se cuatriplican, ¿verdad? Ya entendieron unos. Muchos tienen el concepto que orar a Dios, que pasar un tiempo con Dios, comunicarse con Dios, es así como que por la noche, Señor, estoy bien cansado, Señor, ayúdame. Otros tienen el falso concepto que comunicarse con Dios solamente es venir a la iglesia. No, hermano. Esos clichés, esa malformación cristiana, al final del día paga su factura. He aprendido en mi comunión con Dios, como muchos, he entendido que pasar tiempo con Dios a solas es indispensable. Así como le es indispensable dormir, como le es indispensable comer, como le es indispensable trabajar, es indispensable pasar un tiempo con Dios a solas. Ese es uno de los pilares más fuertes que puede hacer tu vida cristiana para que puedas caminar, progresar, prosperar y esperar en Dios. El devocional. Y la pregunta es, ¿qué produce el devocional en mi vida espiritual? Porque el comer, pues, me satisface. El dormir me hace descansar. El trabajar me compensa económicamente. Pero ¿qué produce un devocional en mi vida espiritual? Produce 2 cosas. 4 voy a mencionar. 1, fortalece mi vida espiritual. ¿Sabe usted que el devocional es una parte que espiritualmente hablando, el hecho de adorar, de orar a Dios, tiene la capacidad de nutrir mi vida espiritual? Sí.
La vida espiritual no se rige por voluntad solamente, como algunos tienen el concepto. Es que hay gente que es más paciente que otra, no. Es que entre más te metes con Dios, aprendes a ser más paciente. Hay gente que tiene el concepto, es que hay personas que son de carácter más sólido y por eso no importa lo que venga, ellos están siempre ahí. No, la realidad es que no. Es que el tiempo devocional con Dios es esa conexión espiritual que cuando oramos y adoramos, estamos siendo alimentados por la presencia de Dios y podemos fortalecer nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma. Y ese tiempo privado con Dios produce en nuestra vida espiritual la suficiente fuerza para soportar cualquier cosa que venga a nuestra vida espiritual delante de Dios. Por eso vuelvo a retomar el ejemplo de Jesús cuando fue a orar al desierto. ¿Por qué tuvo que orar? Porque tuvo la necesidad de orar en su vida diaria por lo que se avecinaba. Y mire, bendito sea Dios que bajaron esos ángeles y le fortalecieron. 2. ¿Qué produce en mi vida espiritual un devocional? Me mantiene en contacto con Dios. ¿Sabe qué? Cuando hablamos de la palabra me mantiene en contacto con Dios, hay creyentes que tienen el concepto, pero Dios tiene contacto con uno todo el día. Claro, porque sus atributos están entre nosotros. Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él sí puede verlo todo. Él sí sabe cómo camina nuestra vida. Pero ¿qué cree, hermano mío? Usted y yo estamos en contacto con Él. Es como cuando se te apaga la pila, cuando le das un celular a tu hijo y le dices, cuando yo te hable, contesta. Qué frase célebre, ¿verdad, hermano? Y luego no contesta, ¿y qué decimos? Para eso lo pago, contesta. También se le dice así a la mujer de repente, ¿verdad? Pero, ¿le ha pasado que usted habla y el teléfono no contesta? Y luego empieza la ansiedad, los pensamientos a maquinarse. ¿Qué le habrá pasado? ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Estará bien? Y luego después de ciertas horas se vuelven a encontrar. Y luego la otra persona, el hijo, la hija o la esposa o el esposo, bien fresco. ¿Qué pasó? Y uno todo tenso. ¿Por qué no contestaste? Es que se me apagó la pila. ¿Sabe? Generalmente las personas esas tienen la confianza, como están en el momento, que todo está bien. Pero nosotros que no tenemos acceso a ellos a través de una llamada, nosotros creemos que no todo está bien. ¿Sabías tú que así es en Dios? Dios nos mira desde el cielo y todo está bien. Pero cuando nosotros no tenemos contacto con Dios, nosotros pensamos que no todo está bien. Por eso Jehová le dijo al pueblo suyo allá en Jeremías, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen con todo su corazón. Si usted presta atención el libro de Jeremías al inicio de sus capítulos, Jeremías se levantó como profeta y les dijo, están haciendo pozos. ¿Y qué les dijo? Por cuenta propia. Y luego les dijo, y están yendo a comprar y necesitan pagar, pero ¿qué creen? Ustedes solo lo único que tienen que hacer es ir y recoger sin dinero, un acto de confianza. Porque el pueblo de Dios, a la falta de contacto, de comunicación con Dios, estaban desesperados, hermanos, y buscaban la manera de resolver sus problemas. Cuando el Dios mismo les decía, yo soy el que resuelve tus problemas. Así le pasa al cristiano cuando tiene un tiempo de devocional con Dios. Se produce esa conexión entre tú y Dios, que aun cuando probablemente por tu trabajo, por una enfermedad, por circunstancias ajenas, no puedes venir a la iglesia, el tiempo de devocional con Dios te mantiene en contacto con Él. Y tú sabes que Él está contigo y su presencia te acompaña. ¿Qué produce un tiempo de devocional con Dios? Me ayuda a comprender los propósitos de Dios. Dicen algunos autores que Job era un hombre que tenía un devocional. Y lo sustentan en el capítulo 1 bajo la conversación que hubo entre Satanás y Dios. Porque el mismo autor relata que todas las mañanas
se levantaba Job. ¿Y qué hacía? Dice la Biblia que ofrecía sacrificios a Jehová, diciendo: por si alguno de mis hijos pecó. Aun cuando en ese tiempo no había, hermano mío, una ley sacrificial, un sistema sacrificial, ya Dios le había dado el entendimiento al hombre que para acercarse a Él tenía que ofrecerle algo a Él que era privado, que era suyo y que lo necesitaba hacer. Y Job sí tenía ese tiempo con Dios. Y yo me pregunto, ¿tendría Job todo el tiempo del mundo para hacer todos los días eso? De acuerdo a la descripción de la vida de Job, Job era un hacendatario. En otras palabras, era una persona de mucha influencia y posiblemente lo más probable es que era una persona sumamente ocupada. Cuando usted ve a las personas de dinero, generalmente ¿sabe qué es lo que ellos guardan más? El tiempo. Porque generalmente dicen: no tengo tiempo. Porque tienen muchas actividades. Y dice la Biblia que cuando viene esa trágica historia que ya conocemos, que Dios permite y ponen a prueba a Job, en el capítulo 38 al capítulo 42, en esos capítulos, hermano, es donde empieza la conversación entre Dios y Job. Algunas Biblias, y lo más probable es que la 60, usa la frase: Dios hace entrar en razón a Job, así dicen algunas Biblias. Porque Job, en su limitación, en su entendimiento, Job no comprendía a plenitud lo que le estaba sucediendo. Sin embargo, él mantenía en su razonamiento, en su juicio, que Dios estaba en medio de todo el asunto. Y qué interesante es que hasta el capítulo 42, después de 4 capítulos de escritura, en donde el autor relató la conversación entre él y Dios, allá en el capítulo 42, versículo 15, versículo 5, si mal no recuerdo, es cuando Job reconoce y dice: de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Te das cuenta cómo rindió fruto a la vida de Job el comunicarse con Dios todos los días? Le permitió comprender que los propósitos de Dios eran buenos para su vida. Aparentemente Job lo podía ver y sus amigos podían ver que su vida se estaba yendo de pique al suelo, a la derrota. Pero él comprendió que había un propósito en Dios. ¿Qué hubiera pasado si Job no tuviera un devocional con Dios? ¿Desde cuándo hubiera renegado? Como le pasa a muchos creyentes. A la falta de una comunión, una conexión con Dios, les es muy difícil comprender los planes de Dios. ¿A quiénes les ha pasado por ahí, hermano, que tienen 2 carros y luego se descompone uno y al otro día se descompone el otro? Es algo muy clásico, ¿verdad? Que nomás nos pasa a los cristianos. Y luego empieza uno: ¿cómo voy a ir a trabajar? Y luego la mujer lo mira a uno, ¿verdad? Y uno dice: ¿qué quieres que haga? Pues que siembre un árbol para que salgan dólares, ¿o qué? Y luego, ¿qué cree? Al siguiente día se enferma un niño, se enferma la esposa, se enferma el hijo. Una tras otra. Cuando uno lleva un devocional con Dios, uno aprende a escuchar a Dios. Ha habido, como muchos de ustedes, momentos en mi vida cristiana en donde pasan cosas, hermanos, que sinceramente pegan. Y en ese instante, generalmente escucho a Dios que me habla a través de un versículo bíblico. Habla en oración. Todo va a estar bien. Y no es que yo genere esa frase en mi mente, es que yo sé diferenciar entre la voz de Dios y mi voz. Y entiendo que cuando Dios me habla, todo va a estar bien. Es porque en el devocional aprendes a conocer que Dios es justo, perfecto, sabio. Su presencia está contigo y no importa lo que venga y lo que suceda, sus propósitos siempre están ahí y no cambiarán. Pero ¿qué crees, hermano mío? Eso se experimenta cuando pasas tiempo con Dios, cuando el devocional en tu vida diaria entre tú y Dios se conectan y lo haces de manera constante. Entonces, ¿cómo debo de comprender que esto es parte de mi vida espiritual? ¿Cómo lo debo de comprender? Porque ¿sabe qué? La gran mayoría de los cristianos que tienen cierto tiempo en el evangelio dicen: bueno, sí lo necesito, yo sé, pero lo he intentado y fracasé. Yo sé, pero bueno, no es tan sencillo, pastor. No te preocupes, tu cuerpo te arrastra a dormir. ¿Por qué no dejarnos que nuestro espíritu nos arrastre a buscar a Dios de ser necesario?
Mira, tu cuerpo cuando tiene hambre te dan los tirilones, le decimos los mexicanos, ¿verdad? Tu cuerpo cuando tiene hambre te pones de malas. Tu cuerpo cuando tiene hambre te baja la presión, ves nublado, ves blanco, yo qué sé. De la misma manera deberíamos de comprender la necesidad espiritual que nuestra comunión con Dios demanda que nosotros busquemos a Dios. ¿Cómo debo de comprenderlo? Lo debo de comprender como una sed espiritual. Cuando hablamos de la palabra sed, dice que hay personas que tienen el hábito de tomar agua y hay otras que casi no toman agua. A pesar de que cada organismo es diferente, le voy a compartir bien rapidito los beneficios del agua y luego lo vamos a comparar espiritualmente. Cuando usted toma agua, usted regula y mantiene su temperatura corporal. Saca la falta de agua, o anda muy caliente o anda muy frío. Y cuando usted y yo tomamos agua, se regula el cuerpo. 2, cuando nosotros tomamos agua, permitimos que los nutrientes con los que nos alimentamos se vayan a las células. Cuando tomamos agua, ¿qué cree? A través de la evacuación y de la orina, perdón que use esto en el púlpito, pero es algo médico. Se dice que se pueden ir todos los desechos del cuerpo. El agua lubrica y amortigua las articulaciones. Así que cuando alguien dice por ahí, vea, ay, cómo me duelen las articulaciones, puede ser falta de agua. El tomar agua protege los tejidos sensibles. El tomar agua nos evita la deshidratación. El tomar agua nos permite estar más activos y no sentir cansancio o falta de energía. Cuando la Biblia enseña que Jesús dijo allá en el Evangelio de Juan, en la conversación que tuvo con la mujer samaritana, y dijo, yo tengo un agua que puede ser y que puede nunca más volver a tener sed. Esa expresión que Jesús dijo, aparte de que se refería a la salvación del hombre, a que el hombre generalmente anda buscando por todos lados cómo poder acercarse o sentir paz espiritual, Jesús le estaba diciendo, cuando vienes a mí, ¿qué crees? Se va todo. Se va la sed. Ahora tienes paz. Pero también a la misma vez el agua en la Biblia representa al Espíritu Santo y el Espíritu Santo representa la presencia de Dios en la vida del hombre. Es Dios mismo. Cuando nosotros tenemos un tiempo de devocional con Dios, dice la Escritura que una vez que Cristo asciende, el Espíritu Santo está en la tierra, aquí. Aparte de que misteriosamente mora dentro de nosotros, y digo misteriosamente porque la verdad, aquí adentro sucede de todo y hacemos de todo, y que el Espíritu Santo aguante tanto, la verdad que eso es más que gracia. La Biblia enseña que su presencia está entre nosotros. Y cuando nosotros tenemos un tiempo devocional con Dios, esa presencia es la que nos mantiene no solo firmes, sino también fuertes, con energía, con bríos, con salud. Y todo lo refiero desde la perspectiva espiritual, hermano. Hay cristianos que desafortunadamente están tan deshidratados espiritualmente. ¿Quién ha tenido la experiencia de tener sed y luego que le dan agua y le dan bien poquita? ¿Quién ha tenido esa experiencia? O sea, no me odies, ¿verdad? Y uno dice, pues está. ¿Se disfruta? Tal vez. Pero en realidad quita la sed. No. Cuando un cristiano tiene un devocional con Dios, comprende que su vida espiritual está hidratada, que tiene fuerzas, que puede comprender los propósitos de Dios. Mire, hermano mío, cuando venimos a la iglesia, una enseñanza, una predicación nos puede llenar, usamos esa frase. Aprende uno algo nuevo sobre la palabra de Dios. Un tiempo en el altar se puede convertir en un tiempo de consuelo, de ánimo, de fortaleza en Dios. Pero te voy a ser muy sincero. Cuando salimos por esta puerta y ya no tenemos tiempo con Dios, estamos deshidratados, estamos débiles, estamos cansados espiritualmente hablando. La tentación nos da mucho sabor.
El mundo nos hostiga más de lo común. La mentalidad y el pensamiento sobre nuestra relación con Dios a través de la fe está muy confusa. ¿Por qué? Porque estamos deshidratados espiritualmente. El Espíritu Santo, la gloria de Dios, la presencia de Dios no se lleva, no se ejercita en la vida diaria. Por tal motivo, pareciera ser que nuestra vida cristiana no lleva rumbo. Y sí es cierto. Por eso lo dijo Moisés, le dijo en esa conversación a Dios, a Jehová. Le dijo Jehová en el libro de Éxodo, ¿sabes qué? El ángel les acompañará y los llevará hasta la salida. Dijo, no. Si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Porque Moisés sabía la diferencia que había entre esos dos eventos. Es el mismo producir que tiene que sentir el cristiano. Hermano mío, mira, cuando a un cristiano se le pegan mucho las tentaciones es porque olemos a carnitas. Perdón como lo mencione, pero es la verdad. Cuando a un cristiano le revolotean los pensamientos y se empieza a confundir, es porque estamos perdiendo el contacto con el centro de mando, con la comunión con Dios, y eso afecta nuestra relación con Dios. Por eso es que es tan importante que el cristiano, el creyente, el hijo de Dios, tenga ese tiempo devocional con Dios y lo comprenda. ¿Qué también es esa comunión con Dios? Esa comunión con Dios se debe de comprender este tiempo devocional como una hambre o un alimento espiritual. El alimento, algunos lo definen como el combustible y como nutrientes que nos proporcionan al cuerpo salud y energía. A ver, ¿cómo se sienten, hermanos, cuando les dicen en el trabajo, no va a haber lonche, así que síganle? Está pesado, ¿verdad? Claro, porque el cuerpo no es de hule, no es un robot. Al esfuerzo, al trabajo, a la actividad, al ejercicio, a la habilidad, el cuerpo requiere alimento. ¿Y qué crees, hermano? A los golpes, a las aflicciones, a las tentaciones, a las adversidades que vivimos como cristianos dentro de una sociedad que va en contra de los valores de Dios, todos esos golpes se sienten. Y por eso es que entra el cansancio espiritual. Y por eso es que se requiere ese devocional diario con Dios, para que nosotros nos alimentemos, para que nosotros podamos tener fuerzas. En la vida cristiana, vuelvo a repetir como decía al inicio, en la vida cristiana el cristiano debe de saber que no es suficiente con entregarle la vida a Cristo. No es suficiente con escuchar o congregarse. Es necesario tener una parte privada con Dios. Es como los hijos, como el matrimonio. El decir simplemente que yo salgo a buscar trabajo para traer el sustento para el hogar, eso no me va a garantizar que mis hijos salgan hijos responsables e hijos de buenos valores para la sociedad. No, tengo que tener contacto con ellos. El trabajar constantemente en el hogar para un bien no me hace que mi matrimonio marche bien, porque se requiere pasar tiempo tú con ella o tú con él. Eso lo sabemos, lo entendemos y lo sobreentendemos, hermano mío. En la vida cristiana es igual. Cuando Jesús salía a orar y tenía ese tiempo en el desierto con el Padre, yo quiero entender con el paso de los años que Jesús vivía bajo mucha presión. Vivía bajo la presión de que Satanás, antes de arrancar su ministerio, ¿sabe qué le dijo? Te ofrezco todo. Y al rechazar él, a partir de ahí Satanás lo buscó hasta la cruz. Por eso relata el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, bajo la revelación del Espíritu Santo, relata y dice, y él estando en la cruz, los exhibió públicamente. Porque algunos eruditos dicen que dentro de la visión que Dios se lo llevó al apóstol Pablo, le mostró el proceso de la cruz. Y él pudo ver espiritualmente cómo se habían concentrado las masas demoníacas para poder celebrar la derrota del Salvador. Lo que nos enseña que Jesús, desde que inició su ministerio
hasta que murió, vivió bajo la presión demoníaca. No solo la presión, sino también tener que estar discipulando a 12 hombres y conviviendo con uno de ellos que al final del día lo iba a traicionar. En otras palabras, sus emociones, su corazón, observaba día a día cómo convivía con un traidor. Esos son golpes, hermanos. Y yo quiero figurar a Jesús, que era una de las razones por las cuales pasaba tiempo con Dios de manera diaria. Porque se tenía que fortalecer. Sigo insistiendo con esta frase que constantemente la enseño. Por eso es que hay muchos cristianos que no tienen rumbo, no tienen dirección. Por eso es que hay muchos cristianos que desafortunadamente ni son de aquí ni son de allá. Porque no pasan tiempo con Dios. Porque no tienen esa vida privada con Dios. El pastor, la música, la iglesia podrá tener muy buena experiencia. El pastor podrá orar y ayunar mucho y estudiar mucho para bendecir a la congregación. Los músicos buscarán mucho a Dios para que la iglesia se transmita la alabanza y la adoración. La iglesia cumplirá las necesidades tal vez para que no se pase ningún inconveniente, pero no se trata de ellos solamente. Esta es una vida privada entre yo y Dios, en donde a solas me tengo que encontrar con Él y tengo que decirle: ayúdame, Señor, respáldame, guárdame, cuídame, te tengo que venir a buscarte porque es mi necesidad, y pasar tiempo de adoración con Dios, tiempo de reverencia, tiempo de búsqueda con Dios. Ahí es cuando el cristiano empieza a volar y echar a andar su vida cristiana y crecer en la fe, hermano mío. No se crece por venir a los cultos, no se crece por cantar canciones cristianas, no se crece por ser pariente del pastor o amigo del pastor o compa del pastor. Se crece cuando yo de manera privada voy delante de Dios y le digo: Señor, te necesito, quiero crecer, quiero ver tu gloria, ayúdame, susténtame. Y empiezas a comunicarte con Dios, a hacer tu altar de adoración, a hacer tu tiempo de búsqueda con Dios. ¿Y qué crees? Te vas fortaleciendo día a día, como la gente que va al gimnasio, como la gente que toma su medicamento, como la gente que sale a entrenar, como la gente que va agarrando habilidad para hacer arte, como la gente que practica para poder aprender más, y poco a poco van creciendo, hasta que mejoran, hasta que perfeccionan, hasta que están en una madurez en donde ahora sí vale más lo que ellos están haciendo ahora que lo que antes eran. ¿Por qué? Porque pusieron en práctica los hábitos, la búsqueda, la comunión. Leía un artículo. ¿Sí sabían ustedes que todos los que están en los deportes, sí sabían que todos pasan muchas horas entrenando, verdad, hermanos? Vente, hija. Leía un artículo. Hay algunas personas que tienen el concepto así como que ellos nomás se presentan el día del partido y ya llegué, ¿verdad? Y traen la magia por dentro. No, no es cierto, hermanos. He leído la vida de biografías de varios atletas y me sorprendo. Y yo lo comparo con un devocional. Kobe Bryant, por ejemplo, se dice que él practicaba, hay varios autores, pero dice que él entrenaba 4 horas privado, solo. Y luego cuando terminaba de practicar o entrenar sus 4 horas solo, ahora sí se iba al entrenamiento con sus compañeros. Por eso es que fue considerado de los mejores basquetbolistas. A Michael Jordan le pasó lo mismo. Privado, a solas. A Tiger Woods le pasó lo mismo, al que juega golf. Privado, a solas. Y le puedo dar la vida de más hombres que no quiero entrar en detalles con ellos. Pero todos ellos tenían la práctica de estar a solas con sus sueños, a solas con sus esfuerzos, a solas con sus habilidades. Y como todo, el estar pasando tiempo en algo rinde frutos. ¿Te has puesto a pensar espiritualmente hablando? Pasar tiempo con Dios, no en la iglesia, no sirviendo a Dios, no estudiando, y hablo yo como pastor,
Yo hablo pasar tiempo a solas con Dios como siervo, como adorador, como su hijo. ¿Te has puesto a pensar lo que pasaría en tu vida espiritual y en mi vida espiritual esa práctica diaria? Te lo voy a poner bien sencillo. Se van a abrir los ojos espirituales y vas a comprender mejor la palabra de Dios. Es un hecho. Se te van a activar los oídos espirituales y vas a escuchar a Dios. Van a venir las adversidades. ¿Y qué crees? Te vas a desconocer, porque vas a ver cómo el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas comienza a fluir: templanza, mansedumbre, paciencia, gozo. ¿Te das cuenta? Es muy doloroso. Voy a hablar del otro lado de la moneda. Es muy doloroso. Es una miseria de vida cristiana estar levantando pepitas del altar, estar levantando migajas de sermones, estar levantando recuerdos, memorias. Es muy miserable. Mira, tú ves a la gente en la calle, perdón mi comparación, la gente que, los homeless, que de repente los ves ahí en los botes de basura, y tú y yo decimos: qué difícil vida, qué doloroso, pudiendo asentarte y buscar un trabajo y acercarte a un lugar en donde te pueden ayudar. ¿Quién no ha tenido ese pensamiento, hermano? Yo creo que todos. Cuando hablo con ellos y les invito y les digo: acércate a Dios, mira, hay instituciones que te pueden ayudar, te pueden echar la mano, generalmente la respuesta de ellos es esta: es que así estoy bien. Es que ellos se miran desde adentro, ya se acostumbraron a una miseria, ya se acostumbraron a sus adicciones, a su dolor, ya se acostumbraron a su rebeldía, ya se acostumbraron al vacío. Y te lo voy a llevar espiritualmente hablando. A veces vemos a cristianos, yo hablo en calidad de pastor, que batallan, lloran, buscan consejo, andan así, mira. Hoy sí, mañana no, sufren. Y les damos el consejo. ¿Y qué crees? Así están a gusto. Así les gusta vivir. No salen de sus hoyos. Ningún creyente que tiene un devocional con Dios se queda en la miseria. Eso es un hecho. Es bíblico. Es bíblico lo que te estoy diciendo. Abraham tenía una vida con Dios. A la vejez, dice la Biblia, y Dios lo empoderó. En otras palabras, lo hizo rico, lo hizo sabio y le cumplió su promesa. Te puedo hablar de la vida de Noé. Aun cuando hay muy pocos versículos, tiene mucha luz. Te puedo hablar de la vida de otros hombres en la Biblia, que por el hecho de pasar tiempo con Dios, en una vida íntima, privada, en un desierto, en una comunión íntima con Dios. Y no es que tú lo busques, es que es como la plantita. Si tú le hablas, le echas agua, le pones sol, ella no se va a resistir. ¿Qué va a hacer? Va a florecer, porque tú la estás nutriendo. Así es tu vida. Actualmente tú te puedes ver débil, te puedes ver batallando, te puedes ver abajo, te puedes ver luchando, te puedes ver en muchas circunstancias. Pero si tú buscas a Dios de manera diaria, escúchame, es bíblico, compréndeme, Él te va a fortalecer, va a mejorar tus pensamientos, te va a dar fuerzas, te va a renovar. Escúchame, ahora la Biblia se convertirá en parte de tu vida diaria. Vendrás a la iglesia y estarás sensible a la presencia de Dios. Te voy a ilustrar por qué muchos cristianos entran a la iglesia y aunque está la presencia de Dios no la perciben, porque es como el soccer. ¿Quiénes han ido a jugar soccer y simplemente nomás van y se meten al campo? Ya a los 5 minutos salen con el calambre, ¿verdad? Pues claro, no calentaron.
Pero cuando llega alguien y se pone a calentar, ahí a moverse, a estirarse y hacer todas esas dinámicas, ya puede entrar y le aguanta los 45 o los 90. Muchos cristianos cuando entran a la casa de Dios, al no tener un devocional, están entumidos espiritualmente hablando y no pueden sentir la presencia de Dios porque hay dureza en el corazón, hay cansancio en el corazón, hay confusión en el corazón, en el alma. Para cuando ya acabamos el culto se quedan mirando, ¿por qué otros son bendecidos y yo no? Por lo mismo, porque no hay un devocional. Yo solo hablé de la primera, que en un devocional debe de haber un tiempo de oración y de adoración. Hay otros dos que en otro momento los tocaré, pero quiero invitarle en esta tarde, en esta noche, a aquellos hermanos, sinceramente, que no quiero evidenciar, pero quiero invitar a aquellos que quieren hacer ese compromiso con Dios en un devocional diario, que a manera de simbolismo, a manera de simbólica, le digamos a Dios en esta hora: necesito pasar tiempo contigo. Ya sea que lo quieras hacer en la mañana, en la tarde o en la noche, tú eliges. Pero quieran pasar un tiempo con Dios de manera diaria. Póngase de pie, por favor.